quien abre siempre la transmisión de los lunes, el periodista Carlos Macías Palma. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias, estimado Polo. Buenos días al auditorio, buenos días al equipo, allá en la cabina, al equipo técnico y a todo el equipo de trabajo. Me da mucho gusto saludarte, Polo, y hoy voy a hablar y voy a comentar un tema que me parece, a mí en lo particular, muy importante y que tiene que ver con la falsa austeridad republicana de este infeliz que trabaja como presidente de la República y que desgraciadamente los mexicanos elegimos hace 4 años. Afortunadamente, cada vez le falta menos para irse. Me voy a referir al tema de este muchacho que le apellidan el Choco y que fungía como coordinador de asesores del senador Alejandro Armenta. Cuando hablo de este personaje, me estoy refiriendo a José Luis García Parra. Él, como muchos mexicanos, es aspiracionista y él tiene la intención, o tuvo la intención, de comprarse un automóvil. Todos en algún momento soñamos con un coche, con una casa, con un viaje, con un vestido, con una prenda de vestir, con un reloj, con algo. O sea, tenemos sueños y trabajamos para ello. Si este señor José Luis, apodado El Choco, ex coordinador de asesores del senador Armenta, tuvo recursos suficientes, ahorró, le regalaron, le dieron o lo que sea, que tuvo el dinero suficiente para ir y dar el engancho, comprar un automóvil Audi R8, qué bueno. Pero entonces caemos en el pecado de la mentada austeridad republicana que promueve este inútil del presidente. Y entonces nos vamos con el hecho de que ¿cómo es posible que el presidente promueve la austeridad republicana y un personaje que trabaja para un senador de Morena tiene un auto de lujo? O sea, ¿qué no se puede tener un auto de lujo para seguir el discurso estúpido del presidente? ¿Qué no se puede trabajar sanamente y libremente para cumplir sus sueños? No, porque este país hoy tiene que representar lo que López Obrador sale a decir, pero que no practica en la realidad. Por ejemplo, el hijo que tiene con Beatriz Gutiérrez Müller, él no tiene austeridad republicana porque se fue a estudiar a Inglaterra. Que no me diga que está becado. Ahí no hay austeridad republicana. ¿Por qué no manda a su hijo a la Leona Vicario, a la Juana N. Méndez o a la Benito Juárez allá en Iztapalapa, ¿no? O en una escuela que esté cerca del centro de la ciudad, de esas escuelas públicas, eso sí no. Y el hijo del presidente vive en una casa en Estados Unidos, la mentada Casa Gris, ahí sí vivió en una casa cuya renta no baja de los $20,000 si es que la rentan. Ahí no hay austeridad republicana. Entonces, a mí me parece que es un error que los mexicanos y que sobre todo la gente que trabaja en el gobierno tenga que atenerse a lo que diga un tarado por el simple hecho de que él dice que practica la austeridad republicana. Y yo pregunto, Polo, y le pregunto al auditorio, por ejemplo, el gobernador a ver, dime dónde está, el de Veracruz, que es más idiota que el presidente, el gobernador de Veracruz, él en su vida trabajó y se compró seguramente una casa y se compró un coche y debe tener algunas prendas en su casa, ha de vivir bien antes de ser gobernador. Cuando llegó de gobernador del estado de Veracruz por Morena y empezó la mentada austeridad republicana, ¿a poco este señor dijo, bueno, junté 2 millones de pesos y entonces ahora se lo voy a regalar a los pobres? Y entonces, como vivo en una casa, en un fraccionamiento cerrado, lo voy a vender o voy a hacer la casa popular aquí en este fraccionamiento para que los pobres vengan a comer y entonces yo me cambio a vivir al Infonavit Malucan de Boca del Río, ¿verdad que no? ¿O a poco la senadora y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo, no, como ya estamos en la austeridad republicana, los 250,000 pesos que yo recibo de mi pensión ¿cómo le llama qué? Magistrada, ¿no qué? Ministra en retiro, semejante término mamón, ministro en retiro. Entonces, Polo de Lara al rato va a ser, o Carlos Macías va a ser periodista en retiro. No, bueno, la ministra en retiro, ¿a poco dice para estar con la austeridad republicana, yo me compré una casa en Las Lomas o en el Pedregal o en Polanco y la voy a donar al patrimonio de los pobres,
la Secretaría de Bienestar para que los pobres vengan a comer aquí. Y entonces da la mitad o más de la mitad de su pensión para que los pobres coman y ella viva con un par de zapatos y viaje en el metro o en el metrobús, ¿verdad que no? Entonces yo digo, ¿cómo es posible que se critique a una persona por haberse comprado un auto de lujo? ¿Cuál es el problema? Siempre y cuando los recursos hayan sido obtenidos de manera lícita. Entonces, tú, Polo de Lara, porque eres amigo de alguien de la 4T, ya no puedes ir a un restaurante a comer cuando se te dé la gana, porque ¿cómo si eres amigo de la senadora o del diputado? Estamos mal en este país. Siempre y cuando los recursos sean lícitos, ¿qué pecado es comprarse un carro de lujo? O sea, es un pecado, es un delito, es una desgracia en el país de López Obrador. Eso es mi comentario, Polo. A ver, Sí estoy pero enojado, dame extremadamente permiso, enojado. Carlos, ¿Cuál dame es el permiso problema? si me das permiso voy a invadir tu columna, nunca lo hago, pero hoy, como muchas ocasiones, tienes la boca llena de razón. A ver, Gracias. vienen a mi mente estas imágenes en donde está Nacho Mier, que es el presidente de todos los diputados de Morena, el mero líder de los diputados de Morena, comiendo en un restaurante de lujo. ¿Tú crees que Nacho Mier pague de su bolsa esas comidas? Uno. Dos, comiendo con el auditor de la federación, con el titular de la auditoría. Dos, o sea, pues se presta a malas interpretaciones. Tres, ¡zas! Le cayó una diputada de oposición y los grabó. Pero además la diputada de oposición le dice, oiga Nacho, ¿qué onda con su hermano? Porque lo tiene usted trabajando en la Auditoría Superior de la Federación. A ver, eso a mí se me hace más delicado que comprarte un auto, porque estás hablando no de un asesor, estás hablando de el líder de los diputados de Morena, que debería, en estricto sentido lógico y por congruencia, pues no usar los casimires que usa. ¿Ya viste los trajes que trae Nacho Mier? O sea, incongruencia total, mi querido Carlos. Bueno, tienes razón, Polo. O sea, tienes razón. Ahora, en relación al comentario que haces de que Nacho Mier estaba comiendo con el presidente o director o no sé qué de la auditoría, ¿por qué critican a Nacho Mier? Critiquen al director de la auditoría que se prestó a ir a esa comida, ¿no? O sea, de entrada. Ahora, si Nacho Mier usa o no trajes finos, yo lo que creo es que si es congruente, como deberían ser congruentes los de la 4T, debería usar ropa sencilla de Milano y no trajes finos. Como Lo Fernández mismo debería Noroña, hacer ¿no? el diputado federal fulano de tal que anda en una camioneta grande y entonces deberían andar. ¿Por qué no todos los diputados federales de Morena y los diputados locales usan el microbús y la van o la combi o como le llaman? O sea, todos los diputados federales de Morena son ¿qué? Deberían viajar México-Puebla o Puebla-Querétaro o Puebla-Guadalajara en el AU. Claro. Eso es austeridad republicana y va para todos. O sea, y va para todos los senadores, mi querido Polo, y va para todos los secretarios, o sea, va para todos los delegados. O sea, tú vas a una delegación, tienes sus camionetas Suburban, todos los delegados. No estoy hablando de uno o de otro. Ve a la secretaría, en su vida se habían subido una Suburba como el Biestro, ahora ya anda en Suburban el patrón. A ver, ¿por qué no viaja en camión? ¿Por qué no? Dice, voy a la secretaría, me habla el gobernador en el CIS, se atraviesa caminando, que está ahí, nada más sale caminando, aborda el Metrobús, se baja en la 5 de Mayo, en el Boulevard 5 de Mayo, y va al Sequillo y toma el Cremadero y camina 3 calles para llegar al CIS. Sí, Eso claro. no existe en la austeridad republicana de los hipócritas de Morena, todos y todas, todas y todos. Adelante, Carlos. Así es, Polo. No sé si me escuchaste la última parte. Sí, claro. A ver, Y yo preguntaría, ¿en qué se traslada el señor delegado de Bienestar?
el señor Abdala, creo que se llama, exdiputado federal de Morena, que tenía un rinconcito ahí en las oficinas de Morena cuando era diputado federal. ¿En qué se traslada? ¿En qué se transporta? Porque se transporta en las camionetas del gobierno, Polo. Sí, claro. Y tiene viáticos, yo pregunto. Porque No lo sé. de verdad el tema que tú señalas es una auténtica incongruencia. A ver, ¿por qué el presidente de la República ya no viaja en avión comercial, Carlos? Por eso, pero no es nada más de Rodrigo Abdala ni de Nacho Mier, Polo. También incluye a todos los demás. O sea, a todos los demás. O sea, cuando... A ver, vamos a pensar, vamos a ver. Cuando... ¿quién será? A ver, vamos a poner un nombre. Cuando Olga Romero García Crespo fue designada diputada por Morena, ¿a poco renunció a la herencia que le dejó sus parientes de unos cuantos millones de pesos? ¿No anduvo litigando para pelearse por ese dinero? Claro que sí. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa y la realidad de los de Morena. Finalmente son seres humanos. Y entonces, si todos tienen ambiciones, nada más que hay que ocultar ahorita que porque son de Morena. Yo por eso digo, Choco tiene razón y qué bueno que pudo comprarse un coche y qué malo que haya renunciado a su coche o a su vida como la ha programado porque lo empezaron a criticar en redes sociales. A ver, si el señor todo lo tiene de manera lícita, que vayan y que le comprueben que el carro que se compró tiene un peso ilícito. Entonces él tiene que seguir manejando su coche y seguir siendo coordinador de asesores y tiene que seguir siendo lo que es, porque es una vergüenza que porque te critiquen en redes sociales por ser rico, tengas que renunciar a ser rico. Estamos jodidos, Polo. Es correcto. Estamos mal, cabrón, mal. Y estamos mal por la política del presidente. No es tanto que si fulano, que yo dono mi sueldo, que porque yo, que a los pobres. No es cierto, eso es puro discurso. Lo que López Obrador nos está llevando es a hacer una porquería de país y a dejar de tener aspiraciones. Yo quiero que todos los diputados federales y todos los senadores de Morena demuestren que solamente tienen un par de zapatos y viven en una unidad habitacional. He dicho, ya, no más. Muy bien, Carlos. Te mando un abrazo como siempre y es un gustazo escucharte abrir programa todos los lunes. Gracias, Carlos. Gracias, mi querido Polo. Ya cuando tengas una camioneta Suburban y la quieras regalar, regálamela. Yo no tengo problemas aspiracionistas, al contrario. Fíjate, ahora que hablas de Suburban, a ver, ya estamos fuera de tu columna, pero yo pregunto, a ver, en estricto sentido lógico, digo, ¿qué hubiera pasado si a este personaje de la política que lo grabaron y se ve que lo grabó alguien, pues que lo conoce? ¿Qué hubiera pasado si en lugar del auto al que se subió, se hubiera subido a una Suburban? No hubiera pasado nada. Y una Suburban es carísima, pero así es de convencional, de raro y de subjetivo el ambiente político. Un abrazo, Carlos. Mi querido Polo, Adán Augusto prefirió gastarse, según él, 5 millones de pesos de su bolsa en una campaña que nunca va a ganar. Dice que para ser presidente, o sea, nomás para ser palero, y prefirió gastarse 5 millones de pesos, según dice, para ser palero en una contienda. Ya ni la hacen, o sea, más mentirosos no pueden ser, o sea, neta, que errorzazo es Morena en la historia de este país. Un abrazo, Polo. Gracias. Es el periodista Carlos Macías Palma. Jamendo.com